Buenos días a todos. Iniciamos este web chat con mi compañero y colega Ángel Casado, que es experto en Design Thinking, Product Manager en el sector de las telecomunicaciones, informático y experto en marketing. El webinar de hoy trata sobre el Design Thinking, cómo el Design Thinking puede ayudarte a innovar en tu empresa. Buenos días, Ángel. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Pilar. Es un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, me gustaría que me explicaras qué es el Design Thinking. Te lo he explicado de una manera que no va a ser pedagógica, pero que creo que es muy, muy, muy potente. Design Thinking es una metodología, un método, una forma de pensar en la que tú miras al aire e intentas descubrir, encontrar algo que tú consideras que puede ser importante. Y digo tú, ahora trabajaremos ese punto. Eso lo bajas a tierra. Una vez que está a tierra, tienes que empezar a probar si eso que tú dices realmente a alguien le aporta valor. Es ahí donde de alguna manera empiezas a cambiar el tú por el cliente, por el usuario, por la persona que de verdad está dispuesta o quiere tu producto. Sí. Entonces, a partir de ahí, si no funciona o ves que no chirría o no llega a encajar, pues eso lo tienes que quemar, lo tienes que quitar. Y si ves que da algún fruto verde, tienes que echarle agua. Básicamente es como hablar del cielo, la tierra, el fuego y el agua. Es como los cuatro elementos. Muy Entonces, eso es un filosófico. poco, es, es mucha filosofía, pero de alguna manera lo que te viene a decir es que hay muchas ideas. Nosotros como personas, como emprendedor, como empresario, como product manager, como alguien que quiere inventar un producto, empiezas desde el tú, pero tienes que acabar en el él, en aquella persona que tú le vas a entregar ese valor. Entonces, lo coges, lo aterrizas, lo concretas, lo testeas con ellos. Si funciona, le echas agua y si no, tienes que coger y quemarlo e ir a otra idea. Y eso es el design thinking. De alguna forma, es una alegoría de lo que es design thinking, un método. Muy bien. Pues yo he estado investigando un poco y dicen que el Design Thinking tiene cuatro principios. Bueno, más o menos, ¿no? Lo que sería el brainstorming y las técnicas de ideación, los prototipos y las maquetas y las pruebas de usuario. ¿Me puedes explicar un poco por encima qué consisten estos principios? Vale, el tema del brainstorming, de alguna forma, aglutina múltiples técnicas de investigación. Hemos comenzado la alegoría del design thinking desde el yo. Pues eso es lo que tienes que eliminar. Tienes que empezar a decidir si construyes tus productos y buscas demandas, que ahí no va design thinking. Design thinking lo hace al revés. Es explorando, en este caso este brainstorming, vemos técnicas, tienes que encontrar lo que de verdad se está demandando. De manera que tú Claro. haces una serie de hipótesis, haces ese prototipo, empiezas a probar con el usuario, con aquel que en teoría es target, que puede ser ese o puede ser otro, y a partir de ahí pues decides qué cosas funcionan y qué no funcionan. Y lo que funcionan es candidato a ser lo que a veces se llama mínimo producto viable con el cual vas a lanzar ese producto. O sea que con el brainstorming lo primero que haces es analizar un poco las necesidades del mercado y después Correcto. ajustar tu idea, tu producto a lo que se demanda en realidad. O sea, es lo contrario a lo que mucha gente piensa, que primero tienes la idea, el producto está en tu cabeza y tratas de encajarlo en el mercado, ¿no? Sí, desde el punto de vista de design thinking, uno de los errores que se cometen es enamorarse de tus propias ideas. Y eso es un peligro importante. Es cierto que somos expertos en nuestra materia, somos expertos en muchas cosas. Lo que te dice Design Thinking es que cojas distancia emocional con ese producto y consigas confirmar que realmente responde a una necesidad latente. Es cierto que se puede coger y inducir la necesidad vía comunicación y demás, pero eso es muy costoso en comunicación. El tema es investigar que de repente, pongamos el caso de Uber, la gente quería saber el precio de lo que te cuesta ir del punto A al punto B. Eso era extremadamente importante. Y eso fue, por ejemplo, una de las claves que tenía eso. Por ejemplo, con Nespresso, pues una de las cosas es la gran variedad que tienes y te lo haces tú eliges. Entonces, puedes hacer una máquina maravillosa, pero al final tienes que
que entender realmente por qué la gente quiere ese producto, ¿no? Y luego matizando lo que decías del brainstorming, digamos que lo puedes hacer venga, vamos a hacerlo, hacemos un brainstorming, hacemos ideación, o puedes empezar a utilizar algún tipo de metodología. Design Thinking hay múltiples metodologías, está la inicial de IDEO, que es un poco la más conocida, está también el método de Stanford, está el doble Diamond, y bueno, hay algunas más que en el mercado que podéis ver, pero básicamente ese brainstorming lo que hacen es empezar a entender cuál es el contexto. Es súper importante, por ejemplo, ahora, o nos pasó cuando estuvimos en la pandemia, entender que un producto que es físico no tiene sentido. En un mundo en el que ahora, por ejemplo, todo el tema de Internet, todo el tema del contenido, todo el tema de continuo y el mundo de los Reels y los TikTok y Sí, demás, pues de alguna forma hay que tener ese contexto presente. También tienes que tener en cuenta la geopolítica y la sociedad. Es decir, sí, cómo es las relaciones de las personas, qué es lo que les une, qué es lo que les separa, qué es lo que necesitan. Y luego también un tema de cultura. Tú imagínate que es un producto muy bueno, pero te exige un grado cultural que dependiendo el servicio, pues puede ser que a lo mejor no es, el nicho de mercado no es tan grande. Entonces, tienes que ver ese contexto. A sí, partir de ahí tienes que ver el ecosistema de actores, porque, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de televisión, una cosa es el que paga, en mi caso, sí, otro es el que decide, que no es mi caso en casa, y otras son las usuarias, que son las que en el fondo están ahí. Entonces, es muy importante pensar cuál es realmente la necesidad de cada uno. Yo en mi caso es, oye, mi necesidad es, oye, traer a casa pues aquello que quieren mi familia. Pero luego sí, al final ellas quieren aquellas aplicaciones que son lo que ellos desean. Entonces, de cara a hacer una propuesta de valor, tienes que tener muy claro quién es el decisor, el pagador, el que está usuario, porque no siempre las cosas son lo que yo estoy viendo, ¿no? Y luego a partir de ahí, una vez que tienes claro los usuarios, es trabajar las necesidades. Ahí así que perdón, hay técnicas de brainstorming, de investigación, de priorización, de exploración, de necesidad, de reto. Hay muchas técnicas al respecto para que luego al final llegues a un punto de una solución. Una solución que luego además lo priorizas. Muchas veces de lo que dices, de 10 cosas, lo esencial, no más de 3 es lo más fundamental. El resto son cosas que son muy buenas, claro que sí, que son necesarias, pero que a lo mejor no son la clave para decidir si me compro esto o me compro esto otro, ¿no? Entonces, llegando a ese punto, es cuando tienes que empezar a validar tus hipótesis, dejar de, de decir yo creo, yo tengo, yo digo, yo pienso, sí, empezar voy a preparar al cliente y confirmar lo que he ido investigando, porque, por ejemplo, supongo que te habrá pasado y a todos, vas sí, por la calle y alguien te dice, oye, ¿quieres probar esto? ¿Te puedo hacer una entrevista? ¿Te puedo hacer tal? sí, Digamos que hay una parte súper importante que es hacer research, así de palabra muy rimbombante, pero que es investigar. Y es empezar claro, dada una idea, de una forma muy rápida, empezar a preguntar. Que puede ser a amigos, a compañeros, a hacer un círculo de sí, manera cualitativa. Es, oye, ¿a ti qué te parece esto? claro, 6, 10 personas, para de alguna forma intentar acotar no tanto todas las posibilidades que hay, sino ponerle foco. Otro de los errores que a veces en el diseño es que sí, tienes tanto potencial que te enfocas en todos, pero lo principal es, vamos a encontrar uno que pueda ser o el más fácil, o el más sí, representativo, o el criterio que tú decidas, pero pon foco en uno que de alguna forma te haga el 80-20 de todo lo que tengas que hacer. Le pones foco, intentas hacer esa depuración de lo que cualitativamente crees que es razonable, lo puedes aterrizar un poco más y a partir de ahí, por ejemplo, con una maqueta, te vas a hacer un prototipo. Hay máquinas de expender que te dan productos para probar que van a salir al mercado. sí, Y es ahí cuando ya haces el cuantitativo. Ya empiezas a hacer un análisis mucho más estadístico sí, de ese producto, de cómo se está percibiendo por parte de potenciales usuarios. Y luego ya lo puedes hacer mucho más escalar a nivel sociodemográfico, a nivel de si estamos en costa, si estamos en interior, si es en zonas de clase media alta, si es sí, más masivo, es low cost. Entonces, pero digamos que antes de ponerte a construir, sí, merece la pena y esto no se hace en una mañana. Esto es tiempo, es dinero y podemos hablar perfectamente una semana, un mes o hasta 6 meses, depende también, imagínate un coche. Por ejemplo, hay cosas que tienen una trascendencia muy, muy grande. Entonces,
dependiendo también un poco de tu producto y la complejidad y el business case que tengas hecho a nivel de emprendimiento, Sí. dedicarle una semanita es muy recomendable. Y yo me pregunto, porque has nombrado el caso del coche, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del coche, bueno, pues sabemos que los coches son una necesidad en el mercado. Entonces, digamos que la parte de entender al usuario las necesidades, es decir, esa empatía, ya lo tienes superado, ¿no? Pero imagínate en el caso de una startup que tiene un producto completamente nuevo, que no está en el mercado. Por ejemplo, Vale. no sé, una máquina expendedora de perfumes, que hace poco he visto que en Dubái, por ejemplo, hay una máquina expendedora que te puedes perfumar. La verdad es que la máquina a mí me resulta un poco extraña, ¿no? Porque he visto imágenes de que le das a un botoncito, parece la típica antigua máquina de tabaco, ¿sabes? Que había, grande, ¿no? Y digo, ¿qué sentido tiene darle a un botón y que me eche perfume aquí? Claro, se supone que es un perfume carísimo y que por poco dinero yo tengo unas gotas del perfume más caro que yo no pueda comprar la botella, ¿no? Pero me ha llamado la atención, digo, ¿cómo se les ha ocurrido lanzar esta idea, porque es una idea, o sea, no tienen competencia, son los primeros? Entonces, me imagino que estarán en fase ya de testeo, porque ya está en la calle esas maquinitas y de hecho están en Dubái. Obviamente las lanzaron en un lugar donde el lujo pues es algo más cercano a la gente, ¿no? Se supone. Tú imagínate, por ejemplo, esa máquina expendedora en España. Imagínate que es una startup la que quiere lanzar esa máquina y que tú eres el responsable del design thinking y te lo dicen por primera vez. Hablamos de uno de los principios del design thinking como la empatía, ¿no? Entonces, ¿cómo empatizaríamos para decirle al startup? O sea, ¿con qué seguridad una persona, un profesional, un experto como tú le puede decir a la startup, esto va a funcionar, no va a funcionar, es una buena idea, no es una buena idea? Bueno, pues ahí, bueno, además estamos en España y el tema de las colonias hay que asegurar muy bien dónde lo pones. Claro, Eh, yo le sugeriría o le preguntaría cuál es su perfil, el target al que está dirigido, entender cuáles son los pain points y los gain, es decir, los pain points es qué te motiva a darle a ese botoncito y pagar por esa colonia. ¿Qué quieres tener? Una colonia de prestigio, un Chanel número 5 o un Givenchy o lo que sea? Y dices, mira, pues en vez de gastarme, que no puedo, 200 euros en esa colonia, pues a lo mejor sí, por 5 euros, me lo estoy inventando, le doy y me sirve para esa cita que tengo en la que quiero ir, pues de esa manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, le preguntaría, oye, ¿cuáles son los pain que tú consideras que son los que motivan a hacer eso? Y ujú, luego le preguntaría algo que para mí es determinante. ¿Cómo sabes que eso es correcto? exacto, ¿Cómo sabes que lo que hacer esa máquina que ya la tienes hecha, cómo sabes que eso es lo que la gente quiere? ¿Cómo sabes dónde hay que ponerla? ¿Cómo sabes exacto, el precio? claro. ¿Cuánto es el precio que la gente está dispuesta a pagar? Entonces, ahí hay mucha investigación cuantitativa, no quali. De hecho, la Cuantitativa, quali es en ese sentido, cuando ya estás fabricando, o sea, sí, digamos, en fases más tempranas, lo que haces es analizar e investigar lo que son la parte más cualitativa a la hora de ir acotando. ¿Cuáles son los pain points? Hay mucha entrevista, que puede ser un formulario, que puede ser una entrevista personal. Eh, Tienes que también mirar a qué perfil estás yendo, es decir, si es gente joven pudiente, es profesional, directivo, no directivo, mando intermedio, profesional. Sé que, no sé, es entender a dónde va dirigido, porque pues, imagínate que me invento aquí en Madrid, en la zona de Azca, donde hay un montón de torres, un montón de empresas, pues a sí, lo mejor tiene sentido ubicarla en la estación de Renfe o en la estación de metro, justo de la zona de Azca o el Bernabéu. ¿Por muy qué? bien, Porque ahí potencialmente hay un montón de empresas con potenciales clientes que pueden estar por ahí. Pero estas son claro, todas suposiciones, ¿eh? Es decir, luego hay que hacer investigación de campo, es decir, oye, vamos a ver si se puede poner en la estación de Renfe. Hay cámaras de protección, porque puede haber vandalismo. ¿Cuál claro. es el punto más?
por ejemplo, hay un partido de fútbol y tal, y puede ser que no. Entonces, a lo mejor hay que verlo en otro sitio. Entonces, tienes que hacer esa investigación, y por eso decía que el research y la investigación pueden ser semanas, meses o mucho tiempo a la hora de acertar, porque no hay una segunda oportunidad para hacerlo bien a la primera. Ya, Entonces, merece mucho la pena el dedicar el tiempo a pensar. Y entonces, ¿cómo puedes planteártelo tú desde tu punto de vista, de tu conocimiento? sí, O puedes preguntar a los clientes potenciales, que aprendes muchísimo. Y es una de las claves, el poder escuchar bueno, no solamente al cliente, también, no en este caso que me has dicho tú, pero hay que escuchar al equipo de ventas. Es lo que es, tienes lo que se llama las voces, tienes el VOC, la voz del cliente, sí, la voz del negocio, la voz del producto, la voz de tecnología. En general se llama la voz del cliente, pero luego hay varios subconjuntos que de alguna forma tienes que ir captando esas voces y empezar a hacer una especie de diagramas de Venn en la que ves dónde converge. De alguna exacto. manera, cuando hay cierta convergencia entre lo que quiere el cliente, lo que quiere tu empresa como tu business, lo que quiere el producto porque quieres posicionarte de alguna manera, lo que la tecnología te permite, lo que la sociedad, la cultura te permite, y ves que hay un punto donde todo ello empieza a converger, posiblemente es ahí donde debes investigar más y empezar a hacer mucho más tuning a la hora de profundizar y de confirmar hipótesis. Que esa es otra, es el hecho Sí, el hecho de tener desde el principio un ejercicio de hipótesis a validar justamente en eso con el cliente. Y aquí hacer un pequeño inciso en el sentido de empezar a hablar de hipótesis numéricas. Súper importante. ya, Empezar a decir, quiero validar que a la gente le gusta. Vale, pero del 1 al 10, ¿en cuánto? ya, Pues notable. Vale, pero ¿eso qué es? ¿Un 7 o un 8? O un 8,5, que es casi sobresaliente. Vale, no, quiero ver la profesión de compra. Quiero que tenga una posibilidad de un 30%. ya. Hablamos de otro concepto, porque el momento que tú le pones un número, lo que te surge es qué tengo que hacer para que pase eso. Y esa es la pregunta importante. ¿Qué Exacto. tengo que hacer? ¿Qué ocurre? Si tú primero diseñas tu producto y ya está hecho, el Ya, qué tengo que hacer a lo mejor está limitado a lo que permite hacer ese producto. Por eso es importante trabajar con prototipos fake o que no te suponga mucho coste. claro. En las- por ejemplo, los coches es típico que les hacen las maquetas a tamaño real, Sí, las hacen de mentira, las hacen con distintos materiales. ¿Por qué? Porque en el fondo no te puedes hacer un diseño en chapa, en metal. Primero vas a ver un poco el claro. vehículo, la percepción. Bueno, en el caso del mundo de los coches hay muchísimas más cosas que se tienen en cuenta, pero por un ejemplo, es decir, tienes que percibir, si tienes ya hecho el producto, Sí, tus palancas para poder modificar cosas se ven bastante limitadas. Por eso el enfoque de Design Thinking de construir se suele decir, desde los zapatos del cliente. Te pones en sus zapatos, te metes en sus zapatos, ves si están inclinados, si son cómodos, si son duros, y esa similitud lo que te está diciendo es construye desde aquel que lo va a utilizar. perfecto. Bueno, vamos a aprovechar, nos quedan 9 minutos, 9 minutos para acabar, pero hay un tema que está saliendo, que es el tema de la recopilación de datos y me parece imprescindible. Y entonces, ya que estás entrando en este tema, me gustaría que me hablases de la relación que hay entre el design thinking y el dato, bueno, la data hoy en día, ¿no? Que creo que es fundamental para garantizar el éxito en el lanzamiento de un producto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digamos que las compañías, las empresas, los vendedores, al final tienen que tomar decisiones. Y tú a la hora de lanzar un producto o incluso antes de lanzarlo, en la fase de diseño, Sí, tienes que tomar decisiones de si es blanco, es negro, es azul, es verde, es rojo. Tienes que tomar decisiones, en este caso son muy triviales, pero aunque sean de color, tienes que tener claro por qué toma la decisión. Y ahí te falta un dato. Y es cuando hablamos del Design by Data Driven. Existe el ujú, concepto de el DDMD, que es el Data Driven Making Decision, en el que sí, de alguna forma tú tomas decisiones basadas en datos. A sí. veces se suele decir que tú tomas decisiones informadas en datos. Tienes una información. Esto pasa con el diseño. Recapitulando con lo que decíamos antes, en las fases muy tempranas, cuando tienes una idea, hablas de datos cualitativos, es decir, tú dices, oye, hago 5 o 6 entrevistas, pregunto
y vas acotando y tomas sí, una decisión en base a decir, si son 6, 4 me dicen que sí, 2 que no, pues voy por este lado. Has tomado una decisión basada en datos. Pues según vas acercándote a la fase de diseño detallado de lo que quieres hacer, tienes que ir a modelos cuantitativos. O, por ejemplo, tienes que hacer investigar o conseguir datos del INE o de distintas fuentes que te den datos de la población de jóvenes entre tal edad y tal edad, que no sé qué, está aquí, o es universitaria, o es tal. Imagínate que, por lo que sea, esa máquina, estamos hablando, se me ocurre sobre la marcha que más que estar fija en un sitio, que sea móvil. ¿Por qué? Si va a haber un concierto, a todos nos gusta igual pues el concierto. Pues claro. a lo mejor la pones al lado de no sé dónde. De alguna manera, el dato es aquel que te hace construir tu producto. Muy Y hay bueno. una segunda, vale, y hay una segunda derivada, que es el Data Driving by Design. Es una forma también un poco de jugar. El ciclo de, de lanzamiento de un producto es, que eso lo podemos hablar otro día, es el Think, Build y Run. El Design Thinking se ubica dentro de la fase de Think. Pero Ujú. también es cierto que en la fase de Build, de construcción, el Design Thinking tiene que estar presente por aquello de que si ves que algo no va bien o tienes que cambiar algo, tienes que tener esa trazabilidad de por qué has hecho las cosas y tienes que a lo mejor apurar y probar algunas cosas a la hora de hacer esos tipos de ajustes. Pero también en fase de construcción es importante acordarse de incluir los KPIs. Es decir, imagínate que hacemos una aplicación o una web, pues en la fase de diseño habrá que meter todo el tema de tagueado, todo el tema de marcas para tener tus analíticas cuando ya llegas a producción, al run, team build run, y haces el data driving making decision. Es decir, puedes conseguir datos para decir, la gente se descarga la aplicación, vale. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánta gente consigue éxito de entrar en la aplicación? ¿Cuánta gente le da cao? ¿Cuánta gente llega? Cuánto tiempo navega? Esto es lo básico. Luego en tu negocio, en esta aplicación, pues yo qué sé, cuánta gente está ahí dándole tal. Si pongo esta colonia arriba o abajo, y a lo mejor tú a los fabricantes consigues un mejor precio si está arriba del todo como el modelo de Google. O sea, Exacto. todo eso que estamos diciendo ahora, que es maravilloso, Sí. eso hay que construirlo. Y eso en la fase de build muchas veces dice, no, esto no, esto no, esto no. El dato es parte del diseño y es parte del producto, porque cuando estás en servicio o empiezas a probarlo, sin datos es opinión. Y si estás en opinión, estás en riesgo. Perfecto. Bueno, pues esto es una primera introducción al design thinking que me parece que has explicado los conceptos básicos de forma muy clara, con muchas ganas de averiguar más, de aprender más. Y como ya nos queda poco tiempo, decirles a todos nuestros espectadores que continuaremos hablando de design thinking en próximos programas. Y bueno, te pido que en 2 minutos me cierres. Me ha gustado mucho la frase que me has dicho, que el dato es el que te hace construir el producto, y que me cierres con una frase un poco de recomendación a todos los emprendedores y startups que están pensando en lanzar el producto y cómo deben usar ese design thinking para tener éxito. Pues recomendar que el design thinking te hace dormir mejor. Ujú. No digo que un emprendedor duerma mucho, pero por lo menos puedes empezar a dormir con la tranquilidad, y lo digo entre comillas, que empieces a saber por qué haces lo que haces, no por tu opinión, sino por lo que tu cliente y tu mercado te está marcando. Creo que eso es fundamental y a partir de ahí podemos desencadenar todo lo que viene después. Muy bien, perfecto. Bueno, pues si te parece, terminamos aquí este pequeño primer episodio y continuamos hablando. Vamos a ver si todos dormimos mejor y si la gente, los emprendedores, pues tienen en cuenta estos principios tan importantes del design thinking. Muchas gracias, Ángel. Un placer seguir aprendiendo contigo. Un placer igualmente, Pilar. Saludos, chao. Chao.